Hola, ¿cómo están amigos? Soy Gustavo González, mi nombre es Gustavo González, el canal está a mi nombre y también soy el tutor de Artefigura. Artefigura entonces es mi taller virtual, mi taller online, en donde hablamos de técnicas de realismo, solamente de realismo. Suele ser todos los temas de realismo en cuanto a retrato, figura, información acerca de dibujo. Es lo que más me apasiona tal vez, ¿no? Si me dejan en una isla solo por el resto de mi vida, denme bastante papel y lápices y una cuchilla, por favor. Ok, entonces en el tablero vamos a hacer un dibujo analítico, de dibujo estructural, en donde vamos a estudiar el famoso cuadro de Fortuny. El famoso cuadro de Fortuny, el anciano tomando sol. Bien, en este estilo de dibujo, en este tipo de dibujo, en esta escuela de dibujo estructural, se busca hacer una construcción, pero esa construcción es mental. Es decir, es una actividad mental. No es un dibujo de copia. Bien, porque podríamos hacer la copia detalle por detalle. Pero de lo que se trata es de armar una figura en un entendimiento como de ingeniero. Una labor como si fuéramos un ingeniero que estuviera explicándole, tal vez al albañil, cómo construir este edificio, esta estructura. Bien, entonces elegimos materiales. Un material muy bonito que he estado probando es el Pit Oil Base. Entonces tiene gradaciones. Esta es la Hard. Me va a dar una línea suave. Sí. Y también tiene la versión Soft, que me va a dar líneas más oscuras. Entonces, bien, para el ejercicio propongo una cartulina suave de papel americano. Así se le llama acá, yo estoy en Lima, ¿no? Yo estoy en Lima, Perú. Y solemos comprar este tipo de cartulina en rollos bastante grandes, enormes, y los vamos cortando según el tipo de elaboración que queremos. Vamos entonces en el estudio. ¿Qué es lo que observamos? Imaginémonos que no somos dibujantes comunes y corrientes, sino que nos están dando la misión de enseñarle a otro dibujante, tal vez, o escultor podría ser, cómo hacer el armado de esta figura. Entonces tenemos que elaborar bloques. Pero ¿a qué me refiero con bloques? Bloques tridimensionales así de simples, ¿no? Este es ahí. Aquí le decimos a este material Tecnopor le llamamos a este material. Tal vez en tu país le llaman de otra manera. Ahí me lo escribes, ¿no? Para saberlo, para tener cultura de cómo le llamamos en cada país a los tipos de material diferentes. Bien, entonces esto es un bloque. Y si yo les digo que construiremos entonces la figura por medio de bloques sencillos, como podría ser una sección recta, ¿no? Rectangular, a manera de cubo tal vez, en donde podamos imaginarnos un cubo allí. Y por ejemplo los brazos podrían ser esto, una sección cilíndrica, como si fuera un tubo, que lo podemos alargar y tal vez modificar, modular con mucha imaginación, ¿no? Con la creatividad del dibujante. Bien, entonces esas son las reglas. También podemos utilizar esferas, ¿qué les parece? También podríamos utilizar esferas, y si vemos por ahí un triángulo o una pirámide, no un triángulo, sino una pirámide también. Bien, entonces suponiendo que es así, procedamos, ¿no? Primero, para concentrarnos en el espacio, lo estratégico sería hacer un encaje, pero muy ligero, ¿no? Por ejemplo, quisiera que la cabeza llegue hasta acá y que el brazo esté por acá.
¿no es cierto? Eso es como para centrar nuestra composición, ¿observan? Es muy importante eso, porque muchas veces estamos así como acelerados y simplemente vamos hacia la colocación del área que más nos interesa, la cabeza, y luego nos queda descolocado, ¿no? Hasta a veces nos falta espacio cuando terminamos las demás partes. Bien, el dibujante académico es estratégico, respira hondo y antes de ensuciar el papel con esa impetuosidad, lo que queremos es trabajar fríamente, calculadamente, ¿no? Y cuando tenemos ya el enfoque ya concreto, ya podemos soltarnos hacia la parte más creativa y suelta, ¿no? Lo que Harold Spiel le llama, bien, ahora sí vamos a dibujar, una vez que ya concluyó con las medidas y la matemática. Bien, entonces un poco de eso y un poco del otro, ¿no? No puedo negar que la parte emocional es la parte más divertida, pero la frustración de no haber conseguido la idea es muy dura. Entonces les prevengo de eso, ¿no? Démosle un poco de técnica al inicio de los dibujos y luego tal vez ya procedemos con la parte más emocionante. Bien, entonces un ligero encaje, creo que ahí va entrando la figura, o sea, esta figura creo que se puede sostener en este espacio tranquilamente y ya la tengo centrada, ¿no? Este es el brazo, por aquí el vientre, por acá, pero tenemos que darle carácter, ¿no es cierto? Carácter, es decir, los quiebres de cada sección están suaves, ¿no? No puedo marcarlos mucho porque estas líneas pudieran no ser las definitivas. Entonces es como un esbozo casi mental. Y ya con esas líneas estoy suficiente. Ahora sí me pongo a construir. ¿Y desde dónde vamos a construirlo? Imaginando que estamos en el mundo real, vamos a construirlo no desde donde nos dé la gana, sino desde abajo hacia arriba. ¿Qué les parece? Los bloques de arriba se tienen que sostener en los bloques de abajo. Esa es la regla. Esa es la regla. Como si hiciéramos un edificio y quisiéramos montar esta figura acá así. Pero tiene que haber un balance, un equilibrio. Porque si yo lo dibujo mal y la pongo por allá, se nota que está mal colocada, ¿no es cierto? Tiene que haber una colocación lógica. ¿Qué pasa si él mueve la cadera para allá? Si yo pongo entonces la figura aquí, el siguiente bloque tiene que estar compensando. ¿Compensando qué? El peso, ¿no? El peso de las inclinaciones. Todo eso entonces cae en un ámbito de física, de lógica, los pesos y los contrapesos, es decir, el realismo no solamente es que tú puedes hacer bonitos los valores tonales y algunas texturas. El que sabe ver una figura coherente y realista busca que la figura esté armada, articulada y bien construida, que se sostenga, que no se caiga de manera ilógica. Bien, entonces avancemos simple y consistentemente. Vamos desde abajo entonces. Sabemos que en una figura las piernas son lo que sostiene las caderas, ¿no es cierto? Entonces el peso se sostiene en las dos piernas. Ese peso de arriba, de todo el resto, el torso, la cabeza, los miembros superiores, se transmite ese peso hacia las caderas, ¿no? Por la columna, por el sacro, se divide el peso entonces en todo alrededor del hueso de la pelvis, el hueso de la pelvis, que es el que vemos por acá, ¿no es cierto? Imaginemos entonces de aquí arrancaría una línea media donde se nota el final de las piernas. Está bien abajo, ¿no? Por eso es que ven mi mano ahí abajo.
acá, ¿no es cierto? Esta Y que se forma donde está la sínfisis púbica, un poco más abajo, ya te empiezan las piernas, ¿no? La división de las piernas, aquí estaría el pene, el miembro varonil del anciano, estaría por acá, más abajo, pero esta parte ya no la pintó, lo dejó abocetado Fortuny. Y acá más arriba, un poco más arriba estaría el vientre, ¿no es cierto? Un poco así abovedado, convexo hacia nosotros. Y el ombligo, haciendo un cálculo, por acá es un menor espacio. Bien, necesito estas líneas como para centrarme en dónde poner el primer bloque. Ese bloque correspondería a las caderas, a la pelvis. Entonces me deja ver aquí observan ahí una sombra aquí. Esta sombra pertenecería a la espina ilíaca y luego estaría así. Ya tengo entonces el primer dato del esqueleto. Y el segundo punto de referencia, digamos, del esqueleto estaría por acá, hacia acá abajo, por acá, la segunda espina. Las espinas, si hemos visto los videos en donde colocamos la cadera, entonces estamos seguros dónde poder ubicarla. Entonces hacemos una línea que llamamos eje, de punto a punto, del punto referencial en donde nosotros ya consideramos que está la cadera. Y simplificadamente entonces hacemos un primer bloque recto. Vamos con los bloques rectos, ¿ya? Como quedamos desde el comienzo. Queremos unos bloques rectos que nos vayan a indicar la posición de una figura tridimensional en el espacio. Bien, entonces yo me imagino esa primera figura acá, que no me falle la línea recta, aquí así, ¿no es cierto? Entonces sobre la cadera es la sección en la que nos sentamos cuando estamos no parados sino sentados, ¿no? En la parte de los glúteos, entonces los huesos isquiones están por atrás, pero este sería el bloque fundamental, ¿no? Recto, la síntesis recta. A veces la hacemos como un tambor también, pero en esta ocasión queremos dureza, fuerza. Ese es el bloque que está allí, apoyado el abuelito, y por aquí salen sus piernas. Por el momento creo que no debo detallar las piernas mucho, ¿no? Simplemente hago ahí anotación del ombligo, que estaría por acá, para saber dónde está la línea media. Y este es el primer bloque, ¿no? Lo muestro un poquito más de cerca. Ya, ahí se ve un poco más claro, ¿no? He puesto la cámara un poco alta, por eso lo debo bajar así. Entonces es un bloque recto. Tal vez aquí, según la perspectiva, debería ser un poco más inclinado acá, ¿no? Para respetar la fuga hacia allá. Bien, y como lo estamos viendo desde arriba, miren entonces estas fugas, ¿no? Van hacia allá, se van cerrando, ¿no? Es una disminución de tamaños. Desde la línea media podemos imaginar otro punto de fuga hacia allá. Entonces miren, cuando yo aplico estas diagonales y estos puntos, hay más información del bloque, de la superficie, y el cerebro se siente más agradecido. Cuanto más información estructural tenga, el cerebro acepta mejor la realidad y el orden establecido, ¿no? Cuando tú ves caminar una persona hacia ti, o cuando tú la ves que se va alejando de ti, inconscientemente, ¿no? De manera natural, observas su caminar, observas varias cosas así, en cuestión de milisegundos, observas la estructura de su cuerpo y su movimiento. Y evalúas si tiene simetría, que significa salud. Veamos cómo este segundo bloque, que pertenece al vientre, se tiene que montar encima del primero. El primero es el que corresponde a la pelvis, a la cadera, que llegaría por acá hasta las espinas ilíacas, ¿no? Donde están estas partes oscuras, aquí y acá, ¿ya? Es decir, el hueso de la cadera. Esta sección de aquí, donde hay una pequeña luz, ojalá se pueda ver, ¿no?
representa entonces una pequeña parte pegada hacia la cresta ilíaca que va hacia allá. Es redonda en realidad, ¿no? Y por detrás va la columna. O sea, si va a haber un soporte verdadero, sería la columna, porque en el vientre no hay otros huesos. Aquí estaría la pelvis, aquí en esta parte hacia la mitad estaría la columna. Si quieren podemos dibujarla un poco. Hacemos primero un óvalo que marque un poco dónde está la salida de la columna, ¿no? En este caso del anciano debe venir por acá, pero lo tengo que trabajar muy suavemente porque no estoy seguro, porque no he fabricado todos los demás bloques. Bien, entonces esto sería un dato anatómico. Lo vamos trabajando después, pero subiría la columna. Ahora, la columna no es siempre derecha. Miren, sobre todo en las personas ancianas se encorva así hacia nosotros, ¿no? Se hace una curvatura. La misma columna ya posee sus curvaturas. La curvatura lumbar hacia nosotros, una curvatura dorsal cóncava, y nuevamente en el cuello la curvatura hacia adelante, y luego ya vendría el cráneo. Pero vamos con los bloques. Ahora el segundo bloque, que debería estar acá, debería compensar esta inclinación. Esta inclinación que viene así hacia abajo, ¿no? Hacia la izquierda baja. Entonces el bloque de lo que vendría a ser el vientre o la cintura, ¿no? No tiene huesos, solamente está la columna, ¿no? A la altura de la barriga, digamos. Es todo esto. Entonces vendría a ser otra vez otro bloque. Aquí podríamos utilizar ya no una figura recta, sino tal vez podríamos utilizar una figura así de este tipo, una figura cilíndrica. ¿Qué les parece? Lo que indicaría que es más suave, un poco más suave, no mucho más suave, sino un poco más suave. Entonces calculo de dónde a dónde lanzar las líneas del cilindro. Yo creo que de aquí hasta acá. Recuerden, estamos haciendo una síntesis dura, ¿no? Y vendría por acá así, haciendo como una sonrisa, ¿no? Porque cuando nosotros observamos un cilindro, miren, veríamos la tapa, la cara de arriba, la cara de abajo no. Pero igual vamos a armarlo, ¿no? Vamos a hacer un tipo de dibujo transparente. Bien, entonces la curvatura de abajo queda un porcentaje de imperfección, no me hago ningún problema, ¿no? Estudien, por ejemplo, al gran maestro Mayer, ¿no? Tiene un libro donde él hace ejercicios de formas para los estudiantes de dibujo. Es un manual de dibujo, poquísimo texto y más dibujos indicativos, ¿no? De cómo hacer, bueno, cualquier cosa, ¿no? Agarraba cualquier cosa, o sea, esto, y lo volvía un dibujo estructural, ¿no? Como un dibujo transparente. Bien, ¿y hasta dónde iría esta forma del vientre? ¿Hasta dónde iría? Veamos, ¿no? Entonces, esta forma tiene que sostenerse como si de verdad pusiéramos ese bloque encima del otro. ¿Hasta dónde iría? Hasta los bordes costales que vienen así en diagonal. Entonces sube el cilindro y termina ahí donde ya empieza el tórax, la forma del tórax, ¿no? Los pulmones están por dentro, el corazón también, entonces tiene que haber una especie de armadura fuerte y grande que sostenga el resto de cosas, ¿no? Brazos, cuello, cabeza, con su peso, que lo sostenga y que proteja los demás órganos sensibles por dentro, ¿no es cierto? Por acá el hígado, me parece. Habría que hacer un estudio, pero sobre todo el corazón y los pulmones, ¿no? Entonces, a esta altura ya terminaría esta forma. Cuando queremos hacer entonces el óvalo, tiene que ser paralelo a este, ¿no? Entonces vendría así. Hacemos una línea de punto a punto para que nos quede, digamos, más establecido, ¿no? Más derecho. Y ya lanzamos la idea del óvalo por tramos rectos, ¿no?
por tramos así, recto, 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 y ya le vamos dando curva en una segunda pasada un poco más definida, y ya está. Entonces ya tengo establecido un segundo bloque, pero miren, es un bloque bastante simple, ¿no? ¿Se acuerdan entonces de la línea de fuga? Debería cumplir también para esto. Subo por la línea media, entonces observo, ¿no?, que la línea media se moviliza. Por acá tiene otro sentido y aquí cambia en diagonal, ¿no? Entonces en esta diagonal todavía se respeta por acá hasta este punto, ¿no? El punto de fuga siempre debería dirigirse hasta la línea de nuestra vista. Debería ser por acá y debería regresar hacia acá. Una línea que atraviese, que haga un corte transversal, ¿no? Esto se llama corte transversal. Hay una información entonces de estructura en ese corte transversal. Ahora vamos con un tercer bloque, que sería, como les dije, el tórax, ¿no? A veces cuando decimos torso va, digamos, del cuello hacia la cadera, ¿no? Todo esto. Pero cuando hablamos del tórax nos referimos a la parte superior, ¿no es cierto? A la parte que corresponde a las costillas. Entonces aquí vemos el final de las costillas. Esta debe ser la número 10, donde se ven estas dos sombras, ¿no? Porque la 11 y la 12 están como más enterradas, ¿no? Bien, si yo digo entonces que este es el ombligo, subiría más o menos hasta esta altura y ahí estaría terminando, una y la otra acá, bien en diagonal. Bien, y aquí entonces debería subir este bloque. No importa que los bloques se atraviesen, porque en el organismo así ocurre. La nuestra es una visión esquemática, bien, en donde si queremos representar un organismo tenemos que aceptar que los bloques tal vez parece que se atravesaran unos a otros, ¿ya? No hay problema con eso. Son dibujos conceptuales. Miren cómo él se encorva, ¿no es cierto? Entonces la línea media aquí de este punto llega a verse así, más diagonal. La línea media se hace como una curvatura. Es importante esto de la línea media, porque si no, no sentimos estructura, no sentimos simetría, ¿ya? Esa es la ley que tenemos que ir siguiendo. Entonces aquí viene así, un poco así, no bien exagerada la diagonal acá, para cerrar un plano frontal y luego observar el plano que se retira hacia allá. Básicamente sería hacer esta forma desde esta vista, ¿no? Seguimos un poco con el visor alto, pero notamos que no es tan recto, ¿no? Tiene así un ángulo acá en el pectoral y el otro así que sube, ¿no? Como para cerrarlo. Entonces, bueno, haremos esa forma un poco así, aquí diagonal, y desde las costillas sube también en diagonal, ¿no? O sea, aceptamos esa complejidad en nuestro dibujo, aceptamos esa complejidad, ¿no? Las formas simplificadas nos van a ayudar y nos van a llevar hasta cierto punto del entendimiento. Sin embargo, cuando ya estamos queriendo obtener más realismo, tenemos que negociar las partes rectas de un entendimiento sencillo con las partes complicadas de la anatomía. Ahora veremos cómo, ¿no? Bien, este ejercicio es algo de lo que hacemos en el taller del Aram. Es decir, si tú quieres hacer unas horas a la semana de entrenamiento guiado de este tipo, estás invitado al taller del Aram. Las clases van los lunes, son 2 horas. Las clases van los lunes y es por módulos, ¿no? Es un taller de 5 meses y tienes una certificación internacional,
¿no? Vas a tener un documento valioso para tu vida artística, de una institución seria, grande, ¿no? El ARAM es una academia de arte tradicional, también hacen esculturas, copias tradicionales, pinturas, queda en Querétaro, en México. Saludos a México. Y a mí me han contratado para que haga las clases online para los interesados en este tipo de dibujo. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? de lo que vamos haciendo en clase. Bien, calculamos proporciones para ir cerrando el bloque, el tercer bloque, que debería ser esta la cara frontal, ¿no? Este bloque es bastante difícil porque tiene como un plano abierto arriba y un poco cerrado hacia abajo, ¿no? Porque considera también los pectorales del plano lateral, el que retrocede, ¿no? Miren cómo las manos hacen las direcciones, ¿no? Frontal, lateral, por arriba, en esta dirección, en esta otra. Bien, y es un poco eso, ¿no? Sino cómo nos expresamos en cuanto a la posición y dirección de un plano en el espacio. Bien, notemos entonces cómo este plano sube. O sea, se deja ver acá. Tienen que imaginarse que esto es, como les digo, un bloque cuadrado. Entonces esta línea debe ir por allá, esta debe venir por acá, así, cerrándose tal vez ligeramente, ¿no? Y cerramos este bloque acá hasta este punto y luego regresamos hacia acá, ¿no? Paralelas a esta línea. Miren cómo es divertido esto, ¿no? Es divertido porque hace funcionar tu imaginación, hace funcionar tu cerebro, ¿no? ¿Cómo sería si esto fuera un geométrico, no una figura orgánica? ¿No? ¿Cómo armarías a una especie de Pinocho? ¿Recuerdan el Pinocho? Lo tengo acá el Pinocho. Está ahí en el rincón. Este es el muñeco que para un video lo denominé el Pinocho. Entonces con él hicimos unos ejercicios, ¿no? De perspectiva, de posición. Es un muñeco que puedo moverlo hasta cierto punto, que representa la cabeza, la pelvis, el torso. Bien. Entonces puedo darle cierto movimiento y dibujarlo en diferentes posiciones. ¿Ya? Pueden buscar ahí ese video. Bien, continúo. Tengo entonces un punto de fuga que va hacia arriba, fuerte, y acá también, ¿no? Debería ser un punto de fuga también desde la línea media, ¿no? ¿Cómo conocemos la línea media? Por este hueso que se llama esternón, que llega acá más o menos, ¿no? Hacia la mitad del tórax. Bien, ahora vamos con el cuello. Observan el cuello, ¿no? Y otra vez regresamos hacia... tendría que ser a la mitad. ¿Cómo sabemos cuál es la mitad de un plano? Pues cuando unimos las dos esquinas, ¿no? Por acá, esquina, y está largo esto. Pero que no llegue al frente, porque el cuello no llega al frente. Es decir, desde el punto del esternón retrocede y recién ahí se ve digamos, el bloque del cuello, que vendría a ser, ¿qué cosa? Una forma cilíndrica. Podríamos verlo como un bloque cuadrado también, pero más se parece a una forma cilíndrica, ¿no es cierto? En el anciano entonces se ve como bien largo el cuello. Bien. Y como que termina por acá. En este tipo de análisis de lo que se trata es de estudiar qué es lo que está pasando con esta forma en el espacio. Usualmente se coloca la cabeza en un cubo, ¿no?
en el tipo de análisis o síntesis que considera las formas rectas puras, ¿no? Elementales y rectas. Podemos verlo así, claro. Ahora, ¿desde dónde lo estamos viendo? Desde abajo, visor bajo, vemos la cara. Es una posición así, o sea, se ve algo del lateral, se ve un poco de la base abajo y sobre todo se ve la cara, así en diagonal, ¿no? Retengan esta idea, la idea del cubo, y reproduciremos esa idea acá con extremada simplicidad. Si no hay simplicidad, pues no nos entendemos. No hay manera de poder conceptualizar una idea fuertemente en nuestra mente si no hay simplicidad, ¿no? En otras palabras, la síntesis, el resumen, ¿no? El resumen fuerte. De ambos lados se ve un poco del lateral, ¿no es cierto?, en una cara. Entonces, vemos la base. Entonces vamos a hacer la base acá, una línea por acá podría ser, en donde vemos la base del cubo y termina por acá, ¿no? Ahí se atraviesa un poco este cubo, se atraviesa un poco con el dibujo del cuello. Si proponemos esta línea, debe llegar hacia un punto de fuga y subir nuevamente, ¿no? Para que esté concreta la proyección de ese plano, que es el plano lateral, ¿no? Donde está la oreja, el arco cigomático. Llegamos a este punto y debemos hacerlo así, hacia abajo, paralelo a esta línea. Ahí, no, con cuidado, porque a veces uno se equivoca y le sale diferente. Miren, entonces ya tenemos un cubo. Hay que construirlo un poco más, o sea, los planos de atrás, ¿no? De este punto donde se tocan las dos líneas, sigo en paralelo, aquí donde estaba el punto, vengo por acá y debería ser esto hacia allá, ¿no? Creo que está bien. Y subo y corto, entonces aquí terminaría el plano de atrás. Y ahí donde se tocan ya simplemente conecto la esquina con la esquina. La esquina con la esquina de atrás. Este es el punto de ahí. Claro. Bien. Cómo se atraviesa con este cuello, ¿no? Bien. Ahora es que me va a ayudar el pit oil base, pero el soft, para estas líneas que son más fuertes, que vendrían a ser las líneas que van por delante. Entonces miren, se va a generar un lenguaje en donde las líneas de contraste están en primer plano, ¿no? Miren, por ejemplo, siempre se va a formar en los 3/4. 3/4 es la posición que no es frontal ni es perfil, la intermedia. Acá lo represento. Desde donde ustedes ven este cuadrado es posición frontal, ¿no es cierto? Si yo lo giro, bueno, se va a ver igual. Si lo giro hasta acá, entonces sería un 3/4. Y si lo vuelvo a girar, ya sería el perfil, ¿no? Frontal, perfil. En este caso se ve igual. Pero cuando estás en la etapa intermedia, así, entonces a eso le llamamos 3/4. Que un poquito más acá, que un poquito más allá, pero así se le llama 3/4. Y se van formando así esta especie de tres líneas notorias en primer plano. Ven, entonces la expresión de profundidad es mayor. Entonces todas las líneas que vienen hacia mí merecen tener más contraste para que se pueda entender mejor este lenguaje tridimensional. Cuando nosotros hacemos luces y sombras, la expresión de realismo, de peso, es mayor por la luz y la sombra, ¿no? Que nos indica un objeto con volumen iluminado.
Pero cuando estamos trabajando líneas, ¿cómo hacemos para que sea aceptado las ideas de delante y atrás y volumen, ¿no? Entonces tenemos que efectuar así un tipo de lenguaje de líneas diferenciadas, ¿no? Líneas diferenciadas. Estos puntos son importantes. Los brazos, entonces, miren, empezando por el hombro, la conexión de los hombros. Vamos a hacer unas esferas, ¿no? Primera vez que usaremos esferas para representar los hombros. Acá, por ejemplo, ¿no? Una esfera, ¿no? Podría ser por acá, ¿no? Vendría a ser la cabeza del húmero. Ahí, con cuidado, alguna esfera que esté proporcionada según el modelo, ¿no? Observen el modelo. Y la otra esfera estaría abajo, aquí, ¿no? Un poco a la mitad, donde conectaría. Y sería como una forma cilíndrica. Vamos a proporcionar acá, ¿no? Marco de punto a punto y hago el óvalo que le corresponde, para que se entienda como una forma no plana, sino tridimensional, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un círculo, es simplemente un círculo de 2 dimensiones. Solo estamos representando su borde. Eso no es suficiente para nuestra mente tridimensional. Entonces buscamos, por ejemplo, de este punto a este, hacer un corte transversal y hacemos un óvalo. Miren, ahora ya no es un círculo, ahora es una esfera, ¿no es cierto? Ahora sí tiene la intención de darnos una información tridimensional en donde esto es una esfera. Y marco una línea que lo corte también en esa dirección, miren. Entonces ya hay más información todavía, más información del plano. Ya, por eso les digo que este tipo de dibujo es tan fuerte que cuando tú nuevamente observas el trabajo que ha hecho un pintor, o tal vez algún amigo tuyo, ¿no?, que está haciendo una figura, inmediatamente tu mente regresa a esto, a la fuerza de la estructura, la simetría, el armado esencial, y ya no ves igual, ya no puedes regresar a ver de manera simple, ya no te engañan los tonos, ni los colores, ni las texturas. Ahora sí observas las proporciones, la simetría, el armado de los planos, si es que todo está correcto en cuanto a la perspectiva del cuerpo, los ejes y esas cosas que son fundamentales, ¿ya? Por eso es necesario este tipo de dibujo. Lamentablemente yo veo que acá tal vez en Latinoamérica, este tipo de dibujo todavía no despega, no tiene muchos adeptos todavía, ¿no? Todavía estamos como muy atrasados, como enfocados tal vez en el hiperrealismo, en el fotorrealismo, ¿no? Y este tipo de cosas no se toman en cuenta porque son específicas para dibujantes. El cliente no va a venir y te va a decir, hazme un dibujo estructural de mi mamá, o de mi papá, o de mi esposa. Nunca te va a pedir eso. Esto es para nosotros, ¿comprendido? Y a veces no se ve pues la practicidad, ¿no? Bien, acá cierro un poco hasta el codo, ¿no? No se ve la practicidad en el mejoramiento académico. Menos mal que el Aram sí se ha interesado en ello y ha formado un taller, sabiendo que de repente no es algo tan popular. Ve que en otros sitios sí. En otros sitios, en otros países, en otros continentes, este tipo de dibujo tiene muchos adeptos, ¿no? Muchos adeptos. Hay grandes maestros que tienen sus talleres siempre con alumnos que están allí, asiduos a practicar sus bocetos, ¿no? Esto lo complementas, ¿no? Pareciera como si fuera un dibujo muy técnico, ¿no? Pero se complementa mucho con el aspecto del boceteado, del bocetismo. Se complementa mucho.
¿no? En este caso la explicación es de trazos rigurosos de perspectiva, ¿no? En otro tipo de análisis esquemáticos hacemos ya algo mucho más suelto, ¿no? Muy bien, y acá está la parte del antebrazo. Más abajo aquí, ya del codo hacia abajo, se llama antebrazo. Como aquí baja el músculo, ¿no? del deltoides, que en realidad está cubriendo acá la esfera, ¿no? Miren acá cómo se nota el hueso y baja, ¿no? Uy, ya me puse a dibujarlo de forma realista. Pero es que es interesante incluso hacer combinaciones en donde en alguna parte ya tú te sientes seguro y comienzas a hacerlo ya como el efecto del músculo en sí o del hueso en sí, ¿no? Es interesante y el método lo permite. Este método de análisis lo permite. O sea, si yo quisiera en algún momento hacer, a ver, un análisis independiente de aquí los pectorales, nadie me impide que comience a detallarlo un poquito más, pero solo un poco más, ¿no? Como para mantener el estilo. Las tetillas, por ejemplo, ¿no? Donde terminan los pectorales, también son un punto de referencia de simetría, en este caso como bajan, ¿no? Y cortan acá y cortan fuerte acá, es lo que le da la sombra a este lado, ¿no? ¿Lo ven ahí? La sombra. Miren, o sea, si hay una parte de la anatomía, podría ser el rostro o acá, que ya sea de gran interés de ustedes, podrían dejar una parte muy realista, pero también bueno, para tus estudios vas a cumplir con los estudios de la estructura. ¿Se dan cuenta? Entonces ya se ve como que más interesante, ¿no? Acá igual miren, ya me ganó, ya me ganó. Entonces subo por el cuello. Y aquí puedo hacer la oreja, ¿no? Acá está la oreja, sube el cigomático por acá y ya esta sombra indica el malar, ¿no? Fuerte el malar, aquí más arriba, la ceja del anciano, la línea media, como corta, bueno, ¿no? Del dibujo súper esquemático. Si ya tenemos seguridad de que allí van esos bloques, esos planos, entonces ya podemos hacer así un estudio más realista, porque ya tenemos la seguridad de que ahí deben irse colocando estas partes, ¿no? La nariz entonces se proyecta hacia el frente, las cejas hacia abajo, ¿no? Los globos oculares así en diagonal, siguiendo esta misma diagonal, ¿no? Los ejes, entonces la boca hace como un bigote grande. Miren cómo la barba también viene a ser como un subbloque bien fuerte, ¿no? Miren la barba. Ya sabemos que la barba no es piel, ¿no? Pero en este caso tapa el resto de cosas. El plano de abajo vendría a ser el plano del maxilar, pero la barba en sí vendría a ser como un plano que está como añadido, ¿no? A la fisonomía. Vamos a colocarlo, a ver, no sé si hay tiempo. ¿Cómo es que vendría el bloque de la barba? Miren, qué bonito. Vendría a ser como por acá, ¿no? Un poco más abajo tal vez, así en este sentido, y se ve así hacia la parte media.
A ver, entonces la línea media sube por la mitad de la boca, por la mitad de la nariz y sigue subiendo hacia la mitad de la frente. Bien, este tipo de dibujo es el que conocemos como de la escuela rusa, ¿no es cierto? Entonces, nuestro curso está inspirado también en esta escuela famosa del siglo XIX, en donde los entendimientos para el estudiante de dibujo siempre son tridimensionales. Tienes que dominar la tridimensionalidad, ¿no?, desde tu dibujo. Mis amigos de escultura me dicen que cuando empecé yo a con estas elaboraciones de estructura, me dicen: Gustavo, recién ahora estás dibujando, me dicen. Se burlan porque yo soy pintor, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo estoy en contra, ¿no? Me da un poco de risa, ¿no? Pero ellos sienten que es así, ¿no? Que el verdadero dibujante tiene que dibujar tridimensionalmente, como si hicieras una escultura, puesto que a ellos les molesta un poco digamos, el tipo de dibujo del pintor, que solamente es muy superficial y falla mucho en las estructuras mismas, ¿no? Eso les molesta mucho. Nos critican mucho eso a los pintores. Cabello como viene por acá, ¿no? Un poco entonces del rostro, como para darle ese tipo de sensación de delicadeza realista a algo que al comienzo era muy rígido, ¿no? Bien, está larguísimo el video, amigos. Creo que lo dejo por acá nomás, ¿no? Espero les haya gustado este video tutorial. Este es un cuadro famoso que puedes encontrarlo fácilmente. Es el de Mariano Fortuny. Bien. Me enamoré de los detalles. Muy bien. Dejo aquí el video. Seguramente si hacemos otro, no lo sé. Vamos a ver qué ocurre. Les mando un abrazo. Les dejo los enlaces ahí al curso del ARAM, si están interesados. Hasta luego, amigos. Un abrazo.